Imagina por un instante que en algún momento llegara a existir una sola civilización humana que, motivada por su curiosidad, comenzara a crear universos simulados. En estos habrían estrellas, sistemas solares y un planeta Tierra, donde existirían, por supuesto, personas simuladas. Si en algún momento el avance de estas simulaciones llegara a ser tal que estas personas fueran conscientes de sí mismas, entonces la cantidad de personas simuladas sería mucha más que la de personas reales, porque se podrían simular universos casi sin límite. De hecho, la cantidad de personas simuladas sería más que la de todas las personas reales que existieron o llegarán a existir. La consecuencia de eso es que es mucho más probable que tú y que yo seamos personas simuladas. Esta hipótesis, que dejó con tragedia a muchos, fue ideada por el filósofo sueco-británico Nick Bostrom. Y cuando digo a muchos, me refiero a grandes referentes que lo han citado y han reflexionado públicamente sobre este pensamiento. Estoy hablando de personas como Neil deGrasse Tyson, Elon Musk y Stephen Hawking. Si lo pensamos seriamente y no como una fantasía, no suena para nada improbable que en algún momento de toda la historia de la realidad, en algún rincón del vasto universo, exista una sola civilización que ni siquiera tiene que ser humana, no tiene por qué parecerse física o mentalmente a nosotros, que se dedique a generar formas de vida simuladas para observarlas y estudiarlas, formas de vida conscientes de sí mismas, sometidas a ciertas reglas que podrían ser reglas de la física y que contaran con el libre albedrío para decidir y generar sus propias sociedades y su propio caos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en esta suprarrealidad utilizaran un programa de computador para simular otras realidades? ¿Te imaginas que cada laboratorio o equivalente a laboratorio en esta supracivilización tuviese el permiso de simular personas bajo ciertos estándares éticos? ¿Cuántas realidades se estarían simulando en paralelo en distintos centros de investigación? Pero imaginemos un escenario más desolador. ¿Qué pasaría si esta suprarrealidad no tuviese estándares éticos como los conocemos nosotros y este programa de simulación pudiese ser ejecutado en los computadores personales de cualquiera? En ese caso, una sola persona podría simular más de un universo. En teoría, podría simular una cantidad casi infinita, sin ninguna limitación. Dios podría ser un adolescente que tiene corriendo el programa universo.exe al lado de la pestaña de Fortnite. Y todo esto es pensando que una sola civilización logró simular a todas las otras, como vendría siendo en este pequeño esquema, ¿cierto? Y eso no tiene por qué ser así, podrían haber muchas suprarrealidades, no solamente una, y simular un montón, de que son las que están aquí abajo, las que aumentan las posibilidades de ser simulados y no reales. También podría haber varias capas de realidades, como el esquema de acá, donde una suprarrealidad simula una segunda realidad y esa segunda realidad simula una tercera y después esa una cuarta y una quinta, como en el capítulo de Rick and Morty. O incluso podría haber un esquema mucho más complicado como este, por ejemplo, donde una suprarrealidad simula una segunda realidad. Esa realidad 2 simula una 3, pero también una 3.2, una 3.3, una 3.4 y eso puede ser infinito. Y la 3.8 podría simular a la 4.1. En este esquema todos son falsos, todos han sido simulados por alguien excepto el primero. ¿Sigues pensando que tu realidad es esta y no ninguna de todas estas? Si todavía no estás convencido, pon atención a lo siguiente. Si solamente se simularan 1 millón de universos, solamente 1 millón, entonces la probabilidad de que tú estés ahora mismo en el universo real y no en el simulado es de 0,00001%. Y eso es siendo bastante conservadores porque hemos dicho que la cantidad de universos simulados podría ser potencialmente infinita. Si fueran 1 billón de universos simulados, entonces la probabilidad de que tú no seas simulado es este número que está en pantalla, que ni siquiera me voy a molestar en leer. Una suprarrealidad podría simular universos y ponerlos en cámara rápida para estudiar los datos y sus resultados. Lo que para ti es toda tu vida o toda la historia de la humanidad, desde el primer ser humano de las cavernas hasta el último en morir para que se extinga la especie, podrían ser solo 2 minutos en la suprarrealidad que puso a correr la simulación en cámara rápida, para luego obtener los datos y principales eventos que caracterizaron a ese universo en particular. Acto seguido, podrían simular otro universo con otras variables y comparar los resultados. Pero esto, aunque revolucionario de pensar, no es completamente nuevo. La idea de que esta no es la verdadera realidad es bastante antigua. De hecho, las mismas religiones plantean un escenario en el cual el planeta Tierra es una suerte de prueba para las personas que, de superarse,
Les garantizará su boleto de ida para acompañar al creador original y disfrutar junto a él del paraíso, lleno de dicha y abundancia eterna. La caverna de Platón es otro ejemplo. Esas sombras en la pared que observan las personas y que piensan que son la realidad, no son más que sombras de la verdadera realidad. Y si alguno de los que están en la caverna saliera, viera lo real y luego volviera para contarlo al resto, muy probablemente no le creerían, pues nadie puede imaginar nada ni remotamente similar. René Descartes, sí, el mismo que planteó la famosa máxima pienso, luego existo, propuso el ejercicio mental de imaginar que un genio maligno crea una realidad que engaña los pensamientos y las percepciones, cuestionando incluso la posesión del propio cuerpo. A través de su método lógico, llegó a la conclusión de que la única certeza que tenemos de ser algo es porque somos capaces de pensar. Pero, ¿cuál es la certeza de que nuestras percepciones sean verdaderas? La hipótesis del cerebro en un frasco de Gilbert Hartman también abarca este tema, pero de forma mucho más oscura, y lo peor es que no puede demostrarse como falsa. Esta dice que todo lo que ves y experimentas debe pasar por el decodificador de la realidad, que es tu cerebro. Todo lo que oyes, hueles, sientes, ves y palpas debe necesariamente pasar por ahí. Por lo tanto, perfectamente todo podría ser una ilusión generada por tu cerebro, que realmente está en un frasco, siendo estimulado por alguien desde afuera, o por algo, para que tú creas que tienes un cuerpo físico y que vives esta realidad que realmente es una ilusión. Independiente de si todas estas hipótesis te parecen más ciertas o más falsas, lo que sí es innegable es que no experimentamos la realidad como es, sino como creemos que es, porque necesariamente toda la información debe pasar por nuestro cerebro, que en última instancia es un muy hábil generador de sesgos y engaños, por lo que terminamos por percibir la información como nosotros creemos que es de antemano, y no como genuinamente es. La lluvia, en mitad de tu caminata, no es el mal tiempo arruinándote el viaje, sino simplemente un conjunto de factores meteorológicos que ocasionaron precipitaciones que coincidieron con tu desplazamiento desde el punto A al punto B. Y es por eso que cada vez es más aceptada por la comunidad científica esta idea dada a conocer de forma masiva por el neurocientífico Anil Seth. Nuestro cerebro no es el interpretador objetivo de la realidad, sino su reinterpretación a base de sesgos. Es más, la tradición ligada a la psicología cognitiva ha abordado esta problemática desde la perspectiva de la interpretación. No son los hechos en sí mismos los que provocan nuestras sensaciones ni emociones, sino qué y cómo significamos los hechos que ocurren en nuestro entorno. En este punto, podríamos hablar también del experimento de la doble rendija, como para cuestionar el comportamiento de la realidad en sí misma. Pero ya existe un video en este canal hablando solamente de eso, que te dejamos en recomendados por si lo quieres ver. En síntesis, preguntarnos ¿qué es la verdad y qué es la realidad? Nos remonta a una controversia que hemos discutido hace siglos, y no es casualidad, pues se trata de un debate fundamental que cuestiona los ámbitos más profundos de lo que percibimos como lo humano. Hagámonos la siguiente pregunta de manera genuina. ¿Cuál sería el impacto en nuestra sociedad si supiéramos que efectivamente vivimos en una simulación? ¿Sería nuestra vida carente de sentido sabiendo esta verdad? ¿Seríamos menos importantes por ser solo el programa andando en un laboratorio o en la pieza de un joven de la suprarrealidad? ¿Qué respuestas daría la filosofía? ¿Qué respuestas darían las religiones a este nuevo escenario? Estas preguntas son interesantes porque nos llevan a pensar que muchos quizás se sienten valiosos no por lo que deciden, por lo que hacen y por sus conclusiones lógicas, sino por lo que son, literalmente por lo que son, desde polvo de estrellas en extraña combinación hasta la creación divina de un ser superior, pero no productos simulados. Pero llevémoslo más allá. ¿Qué pasaría si existiera consenso mundial de que vivimos en una simulación? ¿Dejaríamos de ser útiles para los simuladores? El ratón de laboratorio es interesante de estudiar precisamente porque no sabe qué es lo que estamos estudiando de él. O sea, ni siquiera sabe que lo estamos estudiando. Pero si supiera que estamos analizando su comportamiento en el laberinto, podría tomar un camino diferente solamente para alterar los datos, o pensar 2 veces su opción porque sabe que los científicos responderán de otra forma
si elige otra alternativa, acción que no tomaría si no supiera que está siendo estudiado. De vuelta entonces, si toda la sociedad asumiera que sí vivimos en una simulación, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Se cancela el programa? ¿O se deja de correr y después los datos simplemente se desechan? Pero si el programa consumiera recursos, entonces, ¿por qué dejarlo? Nuestros políticos y científicos seguirían realizando los mismos esfuerzos si se enteraran de que la realidad que tratan de administrar y descubrir fue intencionalmente creada de la manera que es por otras criaturas que no conocen y que no saben qué planes tienen, o se obsesionarían por intentar comunicarse con ellas. Una persona que siente que ha sido maltratada por la vida y que no ha conseguido ninguna de sus metas, ¿puede generar una especie de odio cósmico en contra de los creadores de esta simulación? ¿Cómo responderían las religiones si es que los humanos no fuéramos creados a imagen y semejanza de ningún dios o figura divina? ¿Sería nuestra vida menos valiosa? ¿Podría esa verdad corromper a algunas personas que ahora sentirían que no existe ningún castigo o limitante para sus malos actos? Pues, acabada la simulación, el programa simplemente termina. No hay ningún cielo ni infierno, no hay nada más. Te lo pregunto directamente a ti que estás escuchando. ¿Qué significaría para ti vivir en una simulación? Si has llegado a estas alturas del video, no pierdas la oportunidad de responder. Sería muy interesante leerte y saber lo que piensas. Gracias por estar. Si quieres seguir acompañándonos, suscríbete a este canal y dale me gusta a este video. Agradezco de corazón a la psicóloga y también amiga Oriel Cisternas por acompañarme en este relato. Sus redes sociales están en la descripción de este video también. Síguela para acompañarla. Un abrazo.